ponemos de pie, mis hermanos, y abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo, Mateo 6, del 14 al 15. Mateo 6, del 14 al 15. Dice la palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. El Señor respalde su palabra. Pueden sentarse, mis hermanos. El título de esta enseñanza tiene como nombre el poder sanador del perdón, el cual lo pudimos ver en el texto que acabamos de leer, Mateo 6, del 14 al 15. Y vemos que el perdón es una de las acciones más maravillosas que todo ser humano puede practicar, ya que al perdonar al que nos ha ofendido, recibimos una liberación de una gran carga que llevamos sobre nosotros mismos. Créanme, mis hermanos, que cuando nosotros somos los ofendidos y somos renuentes a perdonar aquella ofensa, nosotros, la carga la llevamos somos nosotros, porque muy seguramente aquella persona que nos ofendió, si lo hizo con la intención de hacerlo, ni se va a inmutar absolutamente en nada. Pero mientras tanto, mientras nosotros carguemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a llevar una carga tan tremenda, que a veces va a ser difícil de soportar. Tan es así, mis hermanos, que muchas veces nos podemos levantar gozosos, contentos, alegres. Y es tan dura esta carga que con solo ver a esa persona automáticamente nuestro semblante cambia. Automáticamente, como dicen en el mundo secular, se nos dañó el día. Entonces ahí vemos el alcance tan devastador que causa en nosotros, más en la vida del creyente, la falta de perdón. Pero a pesar del poder liberador que tiene el perdón al ser humano natural, e inclusive al ser humano espiritual como nosotros, nos cuesta trabajo practicar el perdón, mis hermanos. No sabiendo que el perdón tiene un poder restaurador, ya que a través de él se restauran matrimonios. A través del perdón se restauran las relaciones rotas entre los mismos familiares, relaciones rotas entre amigos, los cuales, si no se llegan a perdonar, estas relaciones dañadas por la falta de perdón que hay en nuestros corazones, puede perdurar mucho en el tiempo. Hoy vamos a ver a través de esta enseñanza, mis hermanos, que el perdón no es una opción, como muchos creemos. Que porque me ofendieron, no, a mí es el que me tienen que pedir perdón. El perdón, mis hermanos, es un mandato divino. Y que si no lo hacemos, mis hermanos, como lo vamos a ver a través de los diferentes versículos que hoy vamos a mirar, está en riesgo nuestra salvación, mis hermanos. Es tan delicado este asunto que si nosotros llegásemos a partir de este mundo sin haber perdonado una ofensa a un familiar, un compañero de trabajo, un amigo, más a nuestro hermano de la iglesia, nos vamos condenados automáticamente, mis hermanos, porque el Señor nos enseña a través de su palabra que es nuestro deber como hijos de Dios el perdonar. Debe ser una esencia nuestra, si es que en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Todos conocemos los frutos del Espíritu Santo. Y mire que cuando el apóstol Pablo los enumera, comienza con el más importante, que es el amor. Y si realmente el Espíritu Santo
ha perfeccionado el amor de Cristo en cada uno de nosotros, esto no debe ser algo difícil para nosotros, mis hermanos. Si hay dificultad en nuestras vidas para perdonar, pidámosles al Señor, mis hermanos, que nos ayudes a perdonar aquella ofensa, por muy grande que sea, mis hermanos. Porque como lo vamos a ver, el ejemplo más grande de perdón es nuestro amado Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino aquí en la tierra no solamente a reconciliarnos con el Padre, no solamente a libertarnos de la esclavitud del pecado, no solamente a regalarnos la salvación y la vida eterna, sino a enseñarnos cómo debemos llevar nuestras vidas si es que queremos algún día estar junto con Él en esas moradas que Él mismo va a preparar para todos y cada uno de nosotros, las cuales la podemos ver en el libro de Juan 14, del 1 al 3, que es una de las promesas más maravillosas que el Señor nos ha dado, que Él fue a preparar moradas para nosotros, pero allá no llegaremos de cualquier forma, mucho menos si hay falta de perdón en nuestros corazones. El perdón, mis hermanos, es una evidencia de la madurez que tenemos en Cristo, y esa falta de perdón nos condena. Es allí donde cada uno examínese, mi hermano, qué tanto hemos madurado en este camino, qué tanto hemos madurado en esta fe, porque si llevamos mucho tiempo aquí y no somos capaces de perdonar, hermano, lamento decirle que has perdido tu tiempo, porque el perdón refleja la madurez que tienes en Cristo y que el mismo Señor nos lo exige, el mismo Señor nos lo demanda. Y recordemos que Juan 14, 15 dice nuestro Señor Jesucristo: si me amas, guardad mis mandamientos, obedeced mis mandamientos. Y este es uno de los mandamientos que el Señor nos da, como lo vamos a ver a continuación. Para eso vayamos al libro de los Efesios, Efesios 4:32. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Nos dice la palabra del Señor: antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces vemos en este primer versículo que acabamos de leer que el perdón es un mandato de Dios. Nuestro amado Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, nos manda en este versículo que seamos benignos los unos con los otros. Benigno es que siempre le hagamos el bien a nuestro prójimo, mucho más a los de la familia de la fe, a nuestros hermanos. Que siempre pensemos en hacer el bien, que seamos misericordiosos, pero termina diciendo que nos perdonemos los unos a los otros. Y nos da una referencia, como Dios también nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Y cada uno de ustedes respóndase, ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? No nos alcanzan los dedos de las manos para enumerarlas las veces que le hemos fallado al Señor. Y el Señor aún así nos tiene misericordia, no se cansa de nosotros. Y si Él siempre está abierto a perdonarnos cuando nos arrepentimos de verdad, ¿por qué nosotros tenemos que negar el perdón? ¿Por qué tenemos que hacerlo si principalmente nuestro gran ejemplo es Jesucristo? Vayamos al libro de los Colosenses, Colosenses 3, del 12 al 13. Colosenses 3, del 12 al 13.
dice la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El 13, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera en que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Vemos que en el primer texto fue dirigido a los efesios, pero en este segundo fue dirigido a los colosenses y es un texto que es totalmente similar. Vemos que el Señor nos pide que nos vistamos, o sea, que mostremos que realmente somos escogidos de Dios, que realmente somos hijos de Dios, que mostremos a nuestro semejante, que mostremos a nuestro prójimo que realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. En todos estos versículos nos habla de la misericordia, nos habla de tener benignidad, nos habla de ser humilde, de mansedumbre, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, la paciencia igualmente. Pero nos dice, mis hermanos, soportándonos unos a otros. Y este es algo en lo que tenemos que madurar, mis hermanos. Somos un cuerpo en Cristo, pero cada uno de nosotros es diferente al otro. Y tenemos que aprender a soportar nuestras diferencias, tenemos que aprender a aceptar nuestras diferencias. Es que para eso es la iglesia, mis hermanos. Aquí es donde el Señor va a forjar nuestro carácter, precisamente aprendiendo a entender a nuestro hermano, aprendiendo a soportar a nuestro hermano, como nos lo pide la palabra, mis hermanos. Este es el lugar donde Dios nos forma. No es lo mismo que nos estemos congregando virtualmente, porque con quién estamos interactuando, no le estamos dando la oportunidad al Señor que trabaje en nuestro carácter, que trabaje en nuestra paciencia, porque es aquí, en este lugar, donde con los diferentes tipos de temperamentos que tenemos, el Señor va a trabajar en cada uno de nosotros. De allí la importancia de no dejar de congregarnos, mis hermanos, porque es esta la escuela donde Dios nos forma, mis hermanos, aquí en el seno de la iglesia. Amén. Vayamos a otro artículo, está en Lucas 6:37, otro versículo. Lucas 6:37. Me encanta este versículo, que son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en este versículo que el perdón no es una opción, mis hermanos, que el perdón es un mandato divino que hacemos bien obedecer. Y dice nuestro Señor Jesucristo: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, mis hermanos. Y aquí vemos la importancia del perdón. ¿Cómo pretendo que Dios perdone mis ofensas? ¿Cómo pretendo que Dios perdone mis faltas, mis fallas, si soy incapaz de perdonar a mi próximo más cercano, valga la redundancia, que es mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos? Si soy incapaz de perdonar a aquel compañero de trabajo con el cual paso la mayor parte del tiempo, por lo menos 8 horas diarias. Si soy incapaz de perdonar al hermano, que ahí sea cada 8 días, pero aquí lo vemos, o sea, ¿cómo pretendo yo que el Señor me perdone cuando yo no soy capaz de hacerlo, mis hermanos? Me perdona la expresión, pero seríamos hipócritas. Seríamos hipócritas porque pretendemos que el Señor nos perdone a nosotros todo lo que hacemos, pero no somos capaces nosotros de dar ese perdón, desconociendo la gran carga que nos quita el Señor de encima
al perdonar, mis hermanos. Porque es una carga muy pesada, es una carga que arrastramos, que como les dije al principio, podemos amanecer de la mejor manera posible, pero el ver a esa persona que nos ha ofendido nos demuda el semblante, nos daña el día automáticamente. Se puede imaginar todo lo que produce por dentro en tu cuerpo, toda la cantidad de hormonas que eso genera, que al final se convierte en un cáncer para tu vida. O sea, si ven lo perjudicial que es la falta de perdón, mis hermanos. No solamente para nuestra vida espiritual, porque sabemos que eso nos condena. También para nuestra propia salud nos afecta de tal manera. Vayamos a otro versículo, Mateo 18:15. Mateo 18:15. Y aquí profundizamos aún mucho más, mis hermanos. Porque ahorita podíamos hablarlo a nivel general, tanto para aquellos que no caminan en el Señor como para los que caminan. Pero Mateo 18:15 sí es directamente contra nuestros hermanos en la fe. Dice la palabra del Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Aquí nos da el Señor una enseñanza, mis hermanos. Y Él lo hace porque Él es nuestro creador. Él sabe cómo funcionan nuestros sentimientos. Y nos está dando un consejo que nos lleva a ser prudentes. Que si un hermano pega contra nosotros, reprendámoslo. Pero reprendámoslo primero como que todo con amor. Pero nos hace una observación. Tú y él solo, mis hermanos. ¿Eso para qué? Para que el hermano no se sienta incómodo si tú le haces un llamado de atención delante de todo el grupo. O sea, es algo que no está bien, mis hermanos. Es algo que deben manejar ustedes dos solamente con la dirección del Señor. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dando ese consejo, que seamos prudentes cada vez que tengamos la necesidad de reprender a nuestro hermano. Pero que en esa reprensión debe predominar el amor, mis hermanos. No lo hagas si tu corazón no ha sanado. No lo hagas si tu corazón está dolido. Hazlo cuando el Señor te dé la libertad de hacerlo con amor, mis hermanos. Y vayamos a Mateo 18, del 21 al 22. Mateo 18, del 21 al 22. Dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, mis hermanos. Nuestro amado Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, era un hombre como nosotros, que también tenía sentimientos como los de nosotros, sentimientos como la alegría, la tristeza, el llanto y la ira. A diferencia de nosotros, la ira del Señor era unas iras controladas, porque Él no se dejaba controlar por este sentimiento. Era el celo por las cosas de Dios lo que a veces lo hacía actuar de esta manera, mis hermanos. Y en esta no fue la excepción, porque a Él vemos en el texto que a Él le molestó la forma en que el apóstol Pedro, que en ese momento aún no había recibido el Espíritu Santo, se acerca a preguntar que cuántas veces he de perdonar a mi hermano. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, es un hermano de tu misma iglesia. Como si hubiese un número ideal de las veces que tenemos que perdonar. Ahí vemos la actitud del hombre carnal, la cual no debe ser la actitud de nosotros si realmente somos espirituales, si realmente somos guiados por el Espíritu Santo de Dios.
que es uno de los requisitos si queremos ser llamados hijos de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo le contesta: no te digo que hasta 7, sino aún 70 veces 7, dándole a entender que el perdón no lo debemos contar, mis hermanos, tenemos que contar las veces que sea necesario, porque volvemos otra vez al principio. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado, mis hermanos? ¿Qué tal si nuestro Señor nos dijera: ya te perdoné 7 veces, no te perdono más? ¿Dónde estuviéramos ahora? ¿Se lo imaginan, mis hermanos? Entonces, el perdón no es una medida. El perdón es algo que debe nacer del fondo de nuestros corazones, que ha sido curado y sanado por el amor de Dios, que ha sido curado y sanado por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero somos nosotros que con nuestra actitud no hemos permitido que el Espíritu Santo de Dios perfeccione esa parte en nosotros. Somos nosotros los que no le damos cabida al Espíritu Santo para que Él quite todas esas cosas que necesitan ser quitadas para agradar de verdad al Señor como Él se lo merece. La misma Biblia nos enseña que nuestro gran ejemplo de perdón es nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué mayor ejemplo de perdón que Él mandó a su único hijo, a que viniera a esta tierra a pagar por nuestros pecados, a morir por nosotros? ¿Qué mayor ejemplo de perdón que es? ¿Qué mayor ejemplo de perdón que nuestro Señor Jesucristo, en obediencia profunda a su Padre, porque lo ama? ¿Qué mayor ejemplo de perdón que se separó del Padre físicamente durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, pero estuvieron unidos espiritualmente a través de la oración, a través de andar en obediencia, a través de andar en santidad? ¿Qué mayor ejemplo de perdón que aún nuestro Señor Jesucristo sabía que el Padre lo iba a abandonar a causa de nuestros pecados? No desobedeció esta orden del Padre, sino que entregó su vida por todos y cada uno de nosotros, por pecadores como nosotros que no merecemos el amor de Dios. Gracias al Señor por su grande amor. Gracias al Señor por su grande misericordia, que Él nos tiene paciencia, mis hermanos. Y vamos a ver a través de la Biblia el gran ejemplo de Jesús. Y vayamos al libro de los Colosenses, Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. No uno, mis hermanos, dice todos los pecados, los que habíamos cometido antes de recibirlo, y aún los que cometemos después de haber recibido. Dice la palabra del Señor que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque esa vida desordenada, llena de pecados, nos tuvo alejados del Padre Celestial durante mucho tiempo. Pero gracias al sacrificio de Jesús y que nosotros lo aceptamos y lo creímos, confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él.
Él nos reconcilió con el Padre, nos perdonó y nos limpió todos nuestros pecados, mis hermanos. Es Jesucristo el gran ejemplo que tenemos que seguir. Es Jesucristo del cual tenemos que imitar, al cual tenemos que seguir. Y que si hay falta de perdón en nuestros corazones, pidámosle al Padre que nos lo saque de nuestro corazón, mis hermanos. Que nos lo saque, porque esto no nos va a llevar a conocer esas moradas celestiales que Él nos tiene preparadas. No nos va a ayudar, no nos va a dejar crecer, mis hermanos, en el camino del Señor. No vamos a llegar a la santificación, que es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros una vez que lo recibimos. Porque es que no vamos a llegar a la presencia del Padre de cualquier manera. La misma palabra nos enseña en el libro de los Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor, mis hermanos. Y la falta de perdón no es una excepción. De hecho, mis hermanos, diría que la gran mayoría de nosotros creció en el catolicismo. Y hay una oración que no solamente nos las aprendimos allí, también está en la Biblia, que es el Padre Nuestro. Y vemos allí ya casi al final, donde nosotros mismos con nuestras propias palabras le decimos al Señor: perdona nuestras ofensas, como yo también perdono a los que me ofenden. Nosotros mismos con nuestra propia palabra le estamos dando potestad al Señor a que no nos perdone si hay falta de perdón en nuestros corazones. A veces repetimos las oraciones como muletillas, pero no alcanzamos a ver la profundidad de cada palabra. Nosotros mismos le estamos diciendo al Señor: Señor, perdóname si yo perdono. Ustedes mismos le están dando esa potestad al Señor. De allí la importancia, mis hermanos, la importancia de que practiquemos esta disciplina tan maravillosa, que más es lo que nos beneficia. Vayamos al libro de los Efesios, Efesios 2:1, y sigamos viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice la maravillosa palabra del Señor: y Él nos dio vida a nosotros. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces vemos el gran amor del Señor por nosotros, que estábamos perdidos, muertos, mis hermanos, muertos en delitos, muertos en pecado. Pero Él nos da vida, perdonándonos todos y cada uno de nuestros pecados, con ese sacrificio de amor. ¿Qué necesidad tenía el Señor de dejar su confort al lado del Padre, de dejar su comodidad? ¿Qué necesidad tenía el Señor de tomar forma de hombre y venir aquí en la tierra a morir por nosotros? ¿Tenía el Señor alguna necesidad de eso, mis hermanos? ¿Será que el Señor nos necesita a nosotros? ¿O somos nosotros los que necesitamos al Señor, mis hermanos? Y si somos nosotros los que necesitamos al Señor, cambiemos nuestra actitud, mis hermanos. Cambiemos nuestra actitud hacia Él y volvámonos a Él en obediencia. Volvámonos a Él en santidad. Ya sabemos que la obediencia, o más bien la desobediencia, nos separa del Señor. Y que el Señor aborrece este pecado. Vayamos a 2 Corintios 5:18. Segunda de Corintios 5:18. Pero
para entenderlo mucho mejor, leámoslo desde el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gloria al Señor, si estamos en Cristo. Porque si estamos en Cristo, el amor de Dios nos tiene que cambiar, nos tiene que transformar nuestra vida. El Espíritu Santo nos tiene que cambiar, nos tiene que transformar nuestras vidas. Como sigue diciendo, las cosas viejas pasaron. Todas esas cosas viejas que nos llevaron mucho tiempo lejos del Señor, tienen que salir de nuestras vidas, tienen que desaparecer. Y no porque solamente la Biblia nos los diga, no solamente porque el pastor nos los diga, sino porque el mismo Espíritu Santo, mis hermanos, que mora en cada uno de nosotros, se encarga de que nosotros mismos, sin necesidad de que nadie nos los diga, dejemos todas esas cosas viejas que nos mantuvieron lejos del Señor. De ahí la importancia, mis hermanos, es que seamos receptivos a la voz del Espíritu Santo, porque Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía, Él viene a perfeccionarnos, mis hermanos. Y sigue siendo el versículo, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y vamos al versículo que queríamos leer, el 18. Y todo esto proviene de Dios, porque es un regalo de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, o sea, nos reconcilió con el Padre. Recuerde que antes, a causa del pecado, éramos enemigos de Dios. Pero mire cuánto amor tiene el Padre por nosotros, que quiso reconciliarse con nosotros. Quiso acercarse a nosotros, porque la misma Biblia nos enseña porque Él nos amó primero. Él toma la iniciativa. Él es el que nos busca, Él es el que se acerca a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que abrirle nuestro corazón para que Él pueda entrar. Porque si no lo abrimos, Él no lo hará. Y dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de nadie más. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aleluya, gloria al Señor. Mira el ministerio que Dios nos ha dado a todos, mis hermanos. El ministerio de la reconciliación. Esto contradice totalmente a la falta de perdón, porque Dios nos pide todo lo contrario. Si Él se reconcilió con nosotros, nosotros también debemos reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, con nuestros próximos, con nuestro prójimo, mis hermanos. Es un deber que como hijos de Dios debemos de hacer. Es un deber que como hijos de Dios tenemos que mostrarle al mundo entero, a aquel que aún no ha conocido el Señor, porque estaríamos dando testimonio de que realmente el amor de Dios mora en nosotros, de que realmente el amor de Dios está en nosotros. Y es allí cuando aquellos que nos han ofendido, nosotros le ofrecemos el perdón las veces que sea necesario, cuando ellos realmente se van a dar cuenta, esta persona sí que es diferente. Esta persona tiene algo que yo no tengo. Esta persona tiene algo del cual yo me quiero antojar. Y es eso, nuestra actitud hacia las cosas del Señor, en este caso, hacia el perdón. Vayamos a Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Esta palabra sí que nos debe impactar, mis hermanos. Palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya estaba crucificado, estaba en su agonía, mis hermanos. Y miremos el amor de Jesús diciendo, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos una muestra de amor y perdón tan grande en ese momento en el que el Señor ha sufrido la gran inclemencia de la crucifixión. Una de las muertes más duras
que en esa época se podría someter a cualquier ser humano. El justo muriendo por pecadores como nosotros. El justo entregando su vida por nosotros. Y él lo único que se le ocurre decirle al Padre es: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Perdonarnos a quién? A los mismos soldados romanos que le infligieron tanto dolor, tanto castigo. Pidiendo perdón por los honorables miembros del Sanedrín que no le creyeron y crucificaron al Hijo de Dios. Pidiendo perdón por sus discípulos porque en ese momento todos corrieron. Solamente permanecieron al lado de él el apóstol Juan, su discípulo amado, su madre María y María Magdalena. Pidiendo perdón por el pecado de todos y cada uno de nosotros, mis hermanos. Si Jesús es el ejemplo más grande de amor y perdón, es a quien realmente debemos seguir, es al que realmente debemos imitar. ¿Por qué nos cuesta, mis hermanos? ¿Por qué nos cuesta, aún sabiendo que está en juego nuestra salvación? Aún sabiendo que nos podríamos enfermar por mantener ese sentimiento arraigado en nuestro corazón, que crea una barrera muy grande. De hecho, nuestras oraciones no serán escuchadas, mis hermanos, si hay falta de perdón en nuestros corazones. Vayamos a 1 de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí vemos el ejemplo que nos sigue dando el Señor, el amor que nos tiene, el cual nos pide que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda nuestra maldad. Y si el Señor hace eso para con nosotros, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos, tenemos que hacerlo para con nuestros semejantes, para con nuestro prójimo, mucho más para con nuestros hermanos de la fe? Hay otros versículos en la Biblia que nos hablan del perdón. Y para eso vayamos al libro de Hebreos 12:14. El libro de Hebreos 12:14. Nos manda el Señor en este versículo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí nos manda el Señor, ¿a qué, mis hermanos? A que estemos en paz con todos, a que arreglemos nuestras diferencias, a que nos pongamos a cuenta, porque si no lo hacemos, no veremos al Señor. Porque esa santidad la estamos manchada por nuestra terquedad, porque esa santidad la estamos manchada por una actitud que al Señor no le agrada, mis hermanos. Mucho más cuando Él fue el gran ejemplo de perdón. Romanos 12, del 17 al 18. Romanos 12, del 17 al 18. Nos manda el Señor: no paguemos a nadie mal por mal. Procuremos lo bueno delante de todos los hombres, delante de todos, sin excepción. Aquí está hablando no solamente de nuestro hermano, sino delante de todos los hombres, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, vecinos, delante de todos.
El 18, si es posible, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos los hombres. Dice el 19, no os venguéis nosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero dice el 20, y miren esta actitud que el Señor nos pide. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Perdón, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, mis hermanos. Yo sé que no es fácil hacer esto que nos pide el Señor con alguien que nos ha agraviado, con alguien que nos ha hecho tanto daño, mis hermanos. Pero recordemos que esto no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, porque de lo contrario jamás lo podríamos hacer, jamás lo podríamos lograr. Recordemos que en nosotros mora el Espíritu Santo y es Él el que nos va a dar la fuerza para hacerlo. Pero mira lo que termina diciendo cuando hacemos esto, porque nos dice siempre que paguemos, que no paguemos mal por mal, sino que procuremos lo bueno delante de todos los hombres. O sea, siempre paguemos el mal con bien. Pero nos dice diciendo que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y es lo que les hablaba ahorita, mis hermanos. Esa persona que tanto te ha agraviado, que tanto se ha ofendido, no entenderá el por qué tú haces esto. No entenderá el por qué tú le respondes siempre con bien todo lo malo que te hace. Y eso es algo, mis hermanos, que hará que esa persona cambie. Porque él jamás entenderá el por qué actúa así. Él empezará a deducir que tienes algo que él no tiene. Y esas son las cosas que hará dar primero testimonio del Dios que tenemos y que hará que esa persona quiera también seguir a ese Dios, mis hermanos. Y es lo importante en este versículo. Proverbios 17:9. Proverbios 17:9. Dice la palabra del Señor, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. En otra versión, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los más íntimos amigos. Y esta es una gran realidad, mis hermanos. Cuando nosotros perdonamos a esa persona que nos ha ofendido, esa relación se fortalece, esa relación se sostiene. No le damos cabida al enemigo para que destruya nuestros hogares, nuestras familias, que destruya nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, con nuestros semejantes. Pero mantener esa ofensa ahí pendiente hará que esas relaciones se distancien cada día más. Hará que cada día carguemos con ese peso en nuestros corazones que no nos traerá paz a nuestra vida, no nos traerá paz a nuestros corazones, mucho menos nos acercará al Señor. La misma palabra del Señor nos narra historias donde vemos una gran muestra de perdón, como por ejemplo, para los que anotan, Mateo 18, del 23 al 35, vayan buscándolo, que este sí lo vamos a leer, que habla sobre la parábola de los dos deudores. Juan 8, del 1 al 11, el caso de Jesús y la mujer adúltera, que todos lo conocen. En Génesis 33, del 1 al 20, vemos esa gran reconciliación entre Jacob y Esaú. Y una de las más maravillosas, Génesis 45, del 1 al 28, la reconciliación de José con sus hermanos.
el cual fue vendido como esclavo y que todos conocen esa maravillosa historia de reconciliación de José. Se volvió a ver con sus hermanos. Y esas historias el Señor nos las deja escritas para que aprendamos de ellas, mis hermanos. Así como el Señor nos deja en la Biblia historias donde vemos cosas que a Él no le agradaron, la cual también nos las deja escritas para que aprendamos y no las volvamos a repetir. Nos deja historias como esta, las que les acabé de mencionar, para que sean rema en nuestras vidas, para que la apliquemos en nuestras vidas. Y leamos esta que está en Mateo 18, del 23 al 35. Mateo 18, del 23 al 35. Tiene como título Los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con nosotros si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, mis hermanos. Esta es una parábola de la cual se puede sacar tiempo para otro mensaje muy profundo. Pero básicamente, ¿qué vemos aquí? Vemos la actitud de alguien que perdona y de alguien que no perdona. Vemos la actitud de aquel que le fue perdonado una deuda impagable, mis hermanos, porque es que esta parábola es tipología del tamaño del perdón que Dios nos dio a nosotros, mis hermanos. Porque la deuda que nosotros tenemos con el Señor es impagable, mis hermanos. No tenemos cómo pagarle. Me tomé el trabajo de mirar las cifras: 10,000 talentos contra 100 denarios. Un denario es el equivalente a un día de trabajo, al jornal de un día de trabajo, que está aproximadamente en 33,000 pesos. Pero como la cifra es tan grande, la voy a manejar en dólares. Un denario son 8 dólares. Y un talento son 6,000 denarios, mis hermanos. Estamos hablando de 48,000 dólares. Un talento nada más. Pero este hombre le debía no un talento, sino 10,000 talentos. 10,000 talentos, que son 480 millones de dólares, mis hermanos. No era nada lo que debía, ¿verdad? Esa era una deuda impagable. Imagínense, es como decir, ya en pesos colombianos, yo le debo al banco 480 millones de pesos 4,000 veces. ¿Se imaginan, mis hermanos? La deuda que le perdonó contra aquel pobre hombre que debía 100 denarios, que eran aproximadamente 33,000 por 100, 300,000 pesos.
Y así es el Señor con cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos cómo pagarle al Señor la deuda que tenemos con Él. Es impagable, mis hermanos. Porque es que esta parábola habla de eso, de que la deuda que tenemos nosotros con el Señor es tan grande, tan grande, tan grande, mis hermanos, que Él nos las ha perdonado todas. Toda nuestra deuda Él nos las ha perdonado. Y mira que Él le dice, entonces llamándole a su Señor, le dijo, siervo malvado, que Dios no nos llame siervos malvados, mis hermanos. Miren lo delicado que es esto, siervo malvado. ¿Por qué? Porque toda aquella deuda te perdoné. ¿Cuánto no nos ha perdonado el Señor, mis hermanos? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debiste tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y esa debe ser nuestra actitud, mis hermanos. Porque termina diciendo, así también mi Padre Celestial hará con nosotros, mis hermanos, si no perdonamos de todo corazón a cada uno de nuestros hermanos nuestras ofensas. Ya para terminar, voy a leer aquí unos consejos que nos ayudarán a ser más tolerantes, mis hermanos. Porque es precisamente la falta de tolerancia la que nos lleva a esa falta de perdón. Y hablamos de 5 consejos. El primero es escuchar a las otras personas sin querer imponer nuestro propio punto de vista. Lo pueden buscar en Santiago 1:9, que por efecto de tiempo no los vamos a entrar en ello. Santiago 1:9. Segundo consejo, que antes de dar nuestra opinión, pensemos muy bien las palabras que vamos a decir y el tono de voz con el cual las vamos a usar. Efesios 4:29 nos habla de esta verdad. Recordemos que la intolerancia acompaña al enojo y que el enojo viene acompañado de palabras hirientes. Tercero, que respetemos el criterio de los demás, así no estemos de acuerdo. Primera de Pedro 2:17. Cuarto, ponernos siempre en el lugar de las otras personas para tratar de entender por qué actuó de esta manera. Primera de Pedro 3:8. Y por último, cuando veamos que las otras personas son intolerantes, mejor guardemos silencio, o si vemos que la situación se sale de control, de una buena manera, retirémonos de ese lugar. Proverbios 17:28. Pongámonos de pies. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te exaltamos y te glorificamos, Señor, por todo lo bueno, por todo lo bello y por todo lo hermoso que tú eres, Padre Celestial. ¿Qué sería de nuestras vidas sin ti, mi Señor? ¿Qué sería de nuestra vida sin Jesucristo morando en nuestros corazones? ¿Qué sería de nuestras vidas sin tu Santo Espíritu, Señor, transformando y sacando de nosotros todas aquellas cosas que nos han mantenido alejados de ti y que a ti no te agradan, Señor? Gracias te damos, Señor, por enseñarnos esta gran verdad, la importancia del perdón, Señor, y el concepto que tú tienes sobre él, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a mejorar cada día, Señor, en esta disciplina, si la podemos llamar así, Señor. Ayuda que en nuestros corazones, Señor, esa falta de perdón desaparezca, Señor. Que podamos reconciliarnos con aquel que nos ha agraviado, con aquel que nos ha ofendido. Que no tengamos la actitud arrogante de aquel que dice, no, él me faltó, que venga y me pida perdón. No. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar la iniciativa así como tú la tuviste. Porque no me imagino, Señor, conversando con tu hermoso Hijo Jesucristo. No, como ellos fallaron, que vengan y nos pidan perdón. Tú todavía no vas a morir por ellos. No nos imaginamos, Señor, cuando tú eres el ejemplo más grande de amor y perdón, el cual hacemos bien en seguir, el cual hacemos bien en imitar. Ayúdanos, Señor, a reconciliarnos con todo aquel que nos ha ofendido, con todo aquel que nos ha agraviado, Señor. Ayúdanos a sacar ese dolor y esa pena del corazón, Señor, que nos embarga grandemente, Señor. Que llevamos mucho tiempo, Señor, cargando, Señor, con esa desaveniencia, Señor.
y que no la hemos querido soltar porque somos nosotros que con nuestra actitud no lo hacemos. Ayúdanos, Señor, a que tu amor crezca en nuestros corazones para que la falta de perdón no gane terreno alguno en ninguno de nosotros. Te bendecimos, Padre. Te exaltamos, Señor, y te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, te damos por soportarnos, Señor, porque tú sí que nos tienes paciencia, Señor. ¿Cuánta paciencia nos tienes, Señor? ¿Y por qué nosotros no podemos también hacer lo mismo? Te bendecimos, Padre, y te exaltamos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra, porque la gloria y la honra es solo tuya, mi Rey. Tuya, mi Señor, porque nosotros solo somos tus instrumentos, Señor. Y la gloria es toda tuya, Padre eterno. Ahora te pido, Señor, que guardes a mis hermanos, que los lleves a sus casas en bendición y en seguridad, Señor. Todo te lo pedimos, amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que tengan una bendecida tarde, mis hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hermano, regala un momentico aquí para que oremos. Gandres, pase aquí al frente. Pase. Que este muchacho nos va a ir de viaje, entonces vamos a orar para que el Señor lo guarde. ¿Dónde va usted?